10. Nosotros estudiamos, recuerden, verso a verso, todo el consejo de la palabra de Dios, y hoy estamos por culminar el libro de Esther. Hoy es el último día que vamos a escuchar la enseñanza acerca de este precioso libro. Dios bendiga a todas las personas que vean este video, ya sea en vivo o grabado después en la comodidad de sus hogares. Dios los bendiga a todos. Un saludo de parte de su iglesia Calvary Otay, y los esperamos por acá cuando gusten visitarnos. Sé que hay muchas personas que miran los videos pero no vienen a la iglesia a congregarse aquí. Los invitamos que vengan un día y nos visiten para que se gocen juntamente con nosotros, sobre todo este fin de semana, que vamos a tener nuestro convivio mexicano el sábado a las 6:30 y el domingo a las 9 y a las 11 va a haber comida y vamos a pasar un gran tiempo en el Señor, así es que si gusta puede visitarnos. Bueno, hoy vamos a ver un final de esos que esperas en una buena historia. ¿A cuánto le gustan las películas? Las de acción. ¿A quién le gustan las películas de acción? O las series, ¿verdad? Ahora se usan mucho las series, que algunas series duran, ¿cuánto les gusta? Meses en terminar de verlas, pero hay personas que las miran todas en un día. ¿Sí conoce o ha oído de alguien que se queda a ver una serie hasta que se acaba, hasta la madrugada a veces? Porque quiere saber qué va a pasar, ¿verdad? Por ahí me enteré que algunas personas rápido se van al capítulo final para saber qué va a pasar. Entonces, yo sé que muchos de ustedes son así y ya leyeron el capítulo 9 y el 10 de Esther, pero de todos modos, yo se los voy a enseñar el día de hoy. Y es una historia que tiene un final de película, ¿eh? Un final feliz, bueno, para algunos, ¿verdad? Para los que no son enemigos de Dios. Para el pueblo de Dios es un final feliz. Y también aprenderemos un poco sobre la providencia de Dios. Y hablando de películas, eso me recuerda una historia de dos personas, ¿verdad? Dos mujeres ya mayores, avanzadas en edad, que venían saliendo del cine y se las encuentra una persona y las entrevista. Ahora se usa mucho que las personas hagan entrevistas, ¿verdad? Con su teléfono. Ya no ocupa ser reportero para hacer entrevistas. Se las encuentra un influencer y les dice: oye, buenas tardes, dice, ¿qué película acaba de ver? Le dice una señora. Y la señora se queda pensando y dice: ¿cuál película? Pues usted viene saliendo del cine, ¿qué película miró? ¿Cómo se llama? Dice, algo que sale del piso así. Y le dice el reportero, el entrevistador: un poste de luz. No, dice, otra, algo que tiene vida, un árbol. No, sí, pero más pequeño, le dice. Una flor. Ándale, dice, una flor. ¿Pero de qué tipo? Dice la señora. Un clavel, le dice el entrevistador. No, esa no, dice. La otra, la que tiene espinas, la que regalan mucho los novios. Una rosa. Sí, rosa. Rosa, dice, ¿cómo se llama la película que miramos? Bueno, ¿puede ver el título de nuestro sermón? No se rían porque un día se nos van a olvidar las cosas. El título de nuestra enseñanza del día de hoy es: el Rey está de nuestro lado. Y vamos a estudiar Esther. Le había puesto ahí 9, del 1 al 32, pero también vamos a ver el capítulo 10, ya que solo son 3 versículos. Y de una vez vamos a cerrar con el libro de Esther. Pero lo principal es Esther 9, del 1 al 32. ¿Ya lo tienen? Los que no tienen Biblia, bueno, ya le están dando ahí. Si alguien más no tiene Biblia, en la parte de atrás hay Biblias que pueden usar para leer la Escritura juntamente con nosotros. La semana pasada vimos aquí en el libro de Esther, en el capítulo 8, el decreto. Vimos el decreto dado por el rey Asuero. Recordemos que él había dado un decreto, ¿verdad? Que los judíos iban a ser exterminados en el mes 12 o en el mes 12 o en el mes de Adar, ¿verdad? ¿Por qué? Porque este Amán había echado suertes y había caído ese mes como el mes en el que iba a exterminar con los judíos, que él odiaba tanto,
solamente por culpa de Mardoqueo, que no se arrodillaba ante él. Vimos que como ese edicto que el rey había ya propagado por las 127 provincias, ya no se podía revocar. Entonces lanza otro edicto, otro decreto, en el cual podían los judíos reunirse y defenderse. Lo vimos la semana pasada, ¿cuántos lo recuerdan? Ahora, no solo podían defenderse, sino que podían matar y exterminar a cualquiera que los atacara. Con el otro edicto no podían hacer esto, porque como era un edicto del rey, si alguien los atacaba y ellos se defendían, de igual manera iban a ser condenados por homicidio. Pero ahora con este nuevo edicto, ellos podían defenderse, matar y exterminar a cualquiera que los atacara, y iban a ser libres de culpa. ¿Sí me entiende? Porque yo me preguntaba y decía, bueno, pero el otro no dice que no se defiendan. No, pero si se defendían, obviamente iban a ir prisioneros, y la pena esa era de muerte de todos modos. No les servía de mucho, ¿verdad? Aparte de que cómo se iban a poder defender si era por orden del rey. Vamos a comenzar nuestra lectura en el versículo 9 del capítulo 1. Y recuerde que yo tengo la Biblia de las Américas, es un poco distinta a la Reina Valera que probablemente usted tiene en sus manos, pero mi Biblia dice así: en el mes 12, es decir, el mes de Adar, el día 13, cuando estaban para ejecutarse el mandato y edicto del rey, el mismo día que los enemigos de los judíos esperaban obtener dominio sobre ellos, sucedió lo contrario, porque fueron los judíos los que obtuvieron dominio sobre los que los odiaban. Fíjese, en el mes 12, en el mes de Adar, yo decía, nosotros somos hechos a la imagen de Dios. ¿Sabía usted eso? Y nosotros tenemos sentido del humor. ¿Cuántos tienen sentido del humor? Y aunque la Biblia no viene en chistes, a mí me da mucha risa a veces encontrarme con estas coincidencias. Me causa, vaya, como que Dios dice, ese es el mes que tú, Amán, pensabas que ibas a acabar con mi pueblo, y es el mes en que vas a morir tú y todos los que intenten atacar al pueblo judío. ¿Por qué no escoge otro mes? Decía yo. Yo me preguntaba, ¿por qué Dios no escogió el mes primero, que es el mes de Nisan, o el mes segundo, que es el mes de Toyota? No sé qué. Ahí puede ver la imagen del calendario hebreo. El mes segundo es Iyar. Vemos ahí cómo el calendario hebreo comienza de Nisan, que es el mes primero, y viene siendo así un círculo hasta llegar a Adar, que viene siendo el mes 12, que para nosotros es diciembre, pero para los judíos Adar está entre febrero y marzo, en un año natural. Obviamente acuérdense que cada ciertos años los judíos tienen un año bisiesto que tiene 13 meses y se recorre un poco el calendario, pero ahí está el mes de Adar, entre febrero y marzo. Lo que dice aquí el escritor, el narrador en Esther, dice que justamente ese día, en el mes 12, en el día 13, sucede lo contrario al plan perverso de Amán. En el mes que le había salido la suerte, recuerde que él echó suerte, y le salió el mes de Adar. Pero también el mismo día, cuando él planeó que el decreto iba a ejecutarse. Mes 12, día 13, exactamente ese mismo día. Mira lo que dice Proverbios 16:33. La suerte se echa en el regazo, mas de Jehová es la decisión de ella. Los hombres echan suertes, hermano. Amán echó suertes, no sé qué tipo de suertes utilizaran en ese tiempo. Había unos caracolitos, había varias cosas que ellos decían, y echó sobre cada uno de los meses, dice, hasta que le salió en el mes de Adar. Como que preguntaban, este sí, este no, este sí, este no.
y le salieron todos, no, hasta el mes de Adar. Hubo un lapso de tiempo aproximado de 11 meses en el que él planeó y esperó con ansias este día. Él quería que ya fuera el mes 12º. ¿A cuánto les gusta la Navidad? Amén. Todos, y dicen, ya quiero que sea diciembre, ¿verdad? Ya quiero que llegue esas fechas porque mi familia me visita. Y bueno, Amán tenía esa misma obsesión por el mes 12º, pero él decía, ya quiero que sea el mes de Adar porque ese día voy a acabar con los judíos. El hombre echa suertes, pero miren, las suertes echan el regazo, mas de Jehová es la decisión de ella. Acuérdense qué pasó con Jonás, los que conocemos la historia de Jonás. Miren lo que dice en el libro de Jonás 1:7. Y dijeron cada uno a su compañero, venid y echemos suertes, para que sepamos por causa de quién nos ha venido este mal. Y echaron suertes, y la suerte cayó sobre Jonás. ¿Por qué no cayó por el capitán del barco? Era lo más lógico, ¿no? Que echaran las suertes y dijeran, pues es el capitán, anda mal, por eso la embarcación se quiere hundir. Cayó sobre Jonás, un hombre que probablemente era desconocido para todos los del barco porque ni siquiera sabían dónde estaba dormido. Ahí vemos la providencia de Dios. No hay suerte, es Dios quien da la respuesta todo el tiempo. Ahora, miren, Amán estaba planeando algo contra el pueblo judío, todos sabemos eso, ¿no? Pero alguna vez hemos pensado que Amán estaba persiguiendo a Dios, quería matar a Dios mismo. ¿Lo había pensado así? No se puede. El pueblo de Dios representa a Dios en la tierra. Es a Dios mismo a quien persigues. Acuérdense, cuando Saulo persiguió a la iglesia y Jesús aparece delante de él, no le dice, ¿por qué persigues a mi pueblo? ¿Por qué persigues a los cristianos? Le dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Duro te es dar voces contra el aguijón o patadas contra el aguijón. Amán estaba dando patadas contra un aguijón y no se daba cuenta. Somos el pueblo de Dios. El pueblo de Dios, hermano, es el protagonista de la película esa. ¿Sí ha visto las películas de Jackie Chan? Sí, señor. Sí, señor. ¿Cuántos peligros pasan? ¿Cuántas veces está así de que lo exterminen, pero al final nunca le pasa nada? ¿Verdad? Somos como Jackie Chan, hermano. Y más yo, porque miren cómo tengo los ojos. Nunca al protagonista de esas películas, nunca le pasa nada. Hasta le cae gordo a la gente, ¿verdad? Ya sé, no lo van a matar. Le disparan con una metralleta y no le dan ni una bala. Ese es el pueblo de Dios, hermano. Vea las noticias. ¿Cuántos misiles le lanzan diariamente a Israel en la actualidad? Algunos sí dan, no digo que no. Porque recordemos que Dios tiene un remanente. Pero la mayoría no le hace nada. Y unos misiles, me he enterado, que caen en el territorio del que los lanza y se exterminan ellos solos. Entonces, desde siempre ha sido así. Desde que el Señor sacó al pueblo de Egipto, ¿qué pasó? Los carros de Faraón iban persiguiendo a su pueblo y fueron aplastados en medio del mar Rojo. Nunca le ha pasado nada al pueblo de Dios. Mira lo que dice el versículo 2. Se reunieron los judíos en sus ciudades por todas las provincias del rey Asuero para echar mano a los que buscaban su daño. Echar mano quiere decir pelear, hermanos. Y nadie podía oponérseles porque el temor de ellos había caído sobre todos los pueblos. ¿Saben quién hace eso? Dios. Se escucha en todos los pueblos
aunque no esté escrito aquí explícitamente que era Dios, yo sé que fue Dios. ¿Recuerdan a Gedeón? Los que alguna vez han escuchado la historia de Gedeón, él iba a pelear contra un ejército mucho más grande que el de él. Y Dios, en sueños, había hecho que estos hombres temieran. Todos tenían miedo de Gedeón. Y aquí vemos que todos tenían miedo de los judíos. Es exactamente el mismo Dios. Nadie podía hacerles frente. ¿Qué le dijo el Señor a Josué en Josué 1:5? Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Ese texto mucha gente hoy en día lo lee y lo toma para sí mismo. Nadie te podrá hacer frente. Y llegan a la fábrica y le dicen a su profesor, ¿qué traes? Quítate de aquí. No. Lo aplican mal, ¿verdad? En su vida. Así no es, hermano. Necesitamos obedecer la palabra de Dios. ¿Qué hizo Mardoqueo? Obedeció la palabra de Dios. No lo encontramos escrito tal cual a la letra, pero cuando Amán pasaba, él no se arrodillaba. ¿Por qué? Porque la ley de Moisés decía, no te inclinarás delante de dioses ajenos. La obediencia de Mardoqueo es lo que hacía que esta promesa fuera para él. Nadie te podrá hacer frente. Si tú obedeces la palabra de Dios, nadie te podrá hacer frente. Pero si tú no lo obedeces, cualquiera te podrá hacer frente. Todo lo contrario. Mira lo que dice el Señor en Mateo 28:20. Enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Otra vez, obedece la palabra de Dios. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Primero, guardar la Escritura, y el Señor ha prometido estar con nosotros hasta el fin del mundo. Y si el Señor está con nosotros, nadie nos podrá hacer frente. El Rey está de nuestro lado, así se llama nuestra enseñanza del día de hoy. Ahora, miren lo que dice el versículo 3. Y todos los príncipes de las provincias, los sátrapas, los gobernadores y los que manejaban los negocios del rey ayudaron a los judíos. ¿Por qué? Porque el temor a Mardoqueo había caído sobre ellos. Nadie quiere estar en un equipo de perdedores. ¿Cuántos de aquí practicaron un deporte alguna vez? En la escuela, en el barrio. Y había un equipo, unos de ahí, ¿verdad? Tus compañeros que siempre eran los que ganaban. Eran los que eran buenos para ese deporte. Y ellos eran los capitanes y escogían a ciertos jugadores, tú. Y tú querías jugar con ellos. Si te escogía el equipo malo, te decían, ya perdimos, ¿sí o no? Nadie quiere jugar con alguien que va a perder. Nadie quiere estar del lado de alguien que va a perder. Los países hoy en día a veces nos meten problemas por el lado. Cuando hay una guerra, todos quieren aliarse con el más fuerte. Nadie quiere aliarse con... Bueno, no voy a decir nombres de países para no meterme en problemas, pero hay países que tienen menos fuerza militar, usted lo sabe. Y es muy difícil que alguien diga, yo me quiero aliar con este país. Bueno, sí voy a decir Costa Rica, por ejemplo. No tiene ejército, hermanos. No sé si usted lo sabía. Es llamado por algunos el país más feliz del mundo porque no tienen fuerzas armadas. Entonces, si hay una guerra en Costa Rica, yo creo que nadie o pocos van a querer aliarse con él. No hay mucho que nos puedan aportar en cuanto a defensa, ¿verdad? Pero es un ejemplo vago, digamos así. Entonces, los judíos ya tenían miedo. Los príncipes de las provincias y todos los principales, los importantes, tenían miedo de Mardoqueo.
y de los judíos, porque habían escuchado. Antes no había Facebook, ni Twitter, ni ahora se llama X. No había nada de redes, ni periódicos, ni imprenta, pero sí había cartas que se mandaban a todas las provincias, y créanme que era rápido. Había heraldos, ya lo vimos en el, que llegaban y le anunciaban. ¿Qué pasó? Mardoqueo se ha ganado el favor del rey. Y tenían miedo. Entonces, nadie quiere estar en un equipo que sabe que no va a ganar. Y sabe, Dios nunca ha perdido. ¿Sabía usted? No hay ninguna historia en la Biblia donde Dios se haya retirado de la batalla en derrota. Y los hombres que conocían a los judíos, a pesar de que ellos estaban en cautividad en estos lugares, sabían que tenían un Dios y habían escuchado las historias, porque eran de mucha fama. Acuérdense lo que le dijo Amán al rey: hay un pueblo esparcido entre tus provincias. Los investigó. Él sabía que iban a causar problemas. ¿Por qué? Porque obedecían a un Dios poderoso. Entonces, si Dios nunca ha perdido, ¿tú en qué equipo quieres estar? O ya estamos en ese equipo. No te salgas. Acuérdense, bueno, no todos fueron a la conferencia, ¿verdad?, de plantación, pero hubo un pastor llamado Dave, no me acuerdo su apellido, que contó una anécdota que él jugaba en un equipo de béisbol y nunca ganaba nada. Y ahí estaba temporada tras temporada y siempre perdían y perdían. Y un día dijo: ya me voy. Se salió. Y esa temporada quedaron campeones. No se salga del equipo. Porque el pueblo de Israel también a veces estaba así, estaba en cautividad, parecía que iban perdiendo, ¿verdad que sí? Eran esclavos por 400 años en Egipto, y luego ahora estaban aquí en cautividad, esparcidos por el imperio medo, persa, pero Dios les iba a dar la victoria tarde o temprano. El rey está de nuestro lado. Miren lo que dice Romanos 8:31. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Yo creo que este versículo hasta de memoria nos lo hemos aprendido muchas veces, pero como que se nos olvida a veces. Lo recordamos cuando estamos en la iglesia o cuando dicen: diga un versículo. ¿Qué pues diremos? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Pero cuando estamos pasando por una lucha o cuando tenemos una batalla, ya nos sentimos derrotados muchas veces. Y ya no nos acordamos que Dios está por nosotros, que el Rey está de nuestro lado. ¿Quién va a poder con nosotros? ¿No lo cree usted? Yo me he puesto a pensar, digo, si alguien viniera contra mí, o contra mi familia, o contra mi iglesia en este momento, llámese como se llame, no voy a mencionar grupos que son poderosos hoy en día, yo siento que aún así Dios nos daría la victoria. Yo lo creo. Y no tengo miedo. Pero como le dije antes, tampoco voy a andar buscando pleito, ¿verdad? Simplemente voy a guardar su palabra y el Señor va a estar conmigo todos los días hasta el fin del mundo. Vamos a continuar nuestra lectura en el versículo 4. Ya los veo muy tristes, ya les está dando frío ahora sí. Pues Mardoqueo era grande en la casa del rey, dice, y su fama se había extendido por todas las provincias. ¿Cuántas provincias eran? 127. Imagínense.
Ahorita vamos a ver qué tanta población tenían. Porque Mardoqueo se hacía más y más grande. Y los judíos hirieron a todos sus enemigos a filo de espada, con matanza y destrucción. E hicieron lo que quisieron con los que los odiaban. En la fortaleza de Susa, ya se las he puesto aquí en una imagen, los judíos mataron y destruyeron a 500 hombres. También a Parsandata, Dalfón, Aspata, Porata, Adalia, Aridata, Parmasta, Arisaí, Aridaí y Baisata. Los 10 hijos de Amán, hijos de Amedata, enemigo de los judíos, pero no echaron mano a los bienes. Aquel mismo día comunicaron al rey el número de los que fueron muertos en la fortaleza de Susa, y el rey dijo a la reina Ester: en la fortaleza de Susa los judíos han matado y exterminado a 500 hombres y a los 10 hijos de Amán. ¿Qué habrán hecho en las demás provincias del rey? ¿Cuál es tu petición ahora? Pues te será concedida. ¿Qué más quieres?, le dijo. También te será hecho. Entonces Ester dijo: si le place al rey, que mañana también se conceda a los judíos que están en Susa hacer conforme al edicto de hoy, y que los 10 hijos de Amán sean colgados en la horca. El rey ordenó que así se hiciera, y un edicto fue promulgado en Susa, y los 10 hijos de Amán fueron colgados. Los judíos que se hallaban en Susa se reunieron también al día 14 del mes de Adar, y mataron a 300 hombres en Susa, pero no echaron mano a sus bienes. Otra vez. Pero no echaron mano a sus bienes. El edicto, hermanos, en el capítulo 8 vimos que decía que podían defenderse, exterminar, matar y también echar mano a los bienes, quedarse con el botín de la batalla, pero ellos no lo hicieron. En el versículo 10, en el versículo 15 y en el versículo 16 dice que ellos no echaron mano a los bienes. ¿Sabe por qué? El rey Saúl, en el pasado, no lo traigo en mis notas, pero sé que Dios le había encomendado exterminar a los amalecitas y a sus bienes. Y Saúl fracasó. Y recuerdan, dejó con vida al rey. Y se trajo los bienes también. Y cuando el profeta lo confrontó, él dijo: mira, todo esto puede ser ofrenda a Jehová. Y el profeta le dijo: ¿acaso Dios se deleita más en los sacrificios, en los holocaustos, que en obedecerle? Dios te dijo: ve, extermínalos y no toques nada. Y estos judíos conocían esa historia y estaban cumpliendo lo que Dios había mandado hacer a Saúl en el pasado. Amán era descendiente de los amalecitas, si no es el último de ellos, y ellos exterminaron por fin a ese pueblo que Dios había determinado en su providencia terminar con ellos por causa de su enemistad con su pueblo. Lo que comenzó Saúl y fracasó, ahora Mardoqueo lo estaba terminando y llevando a su fin. Eso es una frase de Charles Spurgeon. Spurgeon, tengo que citarlo porque él nota esto. Y ahora se cumplió lo que Dios le había mandado a Saúl hacer por medio de Mardoqueo, muchos años después. Por eso ellos no tocaron los bienes. Aparte que era una costumbre del pueblo de Israel no tocar los bienes de la batalla la mayor parte del tiempo, porque eran cosas que eran malas vidas, hermano. A Dios no le agrada que usted, por ejemplo, tenga un negocio turbio y luego venga y dé una ofrenda ahí. Eso ya deberíamos de saberlo. Claro que nosotros, o el pastor, no va a saber eso.
Si usted echa algo ahí, el pastor va a hacer uso de esos recursos. Pero usted con Dios no va a estar bien, porque Él va a saber que ese dinero no viene de buena fuente. ¿Sí me explico? A Dios no le agrada eso. Entonces, de una vez se lo digo. No importa qué cantidad sea. Si usted me dice ahorita, ¿sabe qué voy a echar ahí? $100,000 que me gané, no sé, en una estafa, yo le voy a decir, no eche nada, hermano. Si yo me doy cuenta. Quédese con ese dinero o haga con él lo que usted quiera, pero a Dios no le agrada ese tipo de cosas. Entonces ellos no tocaron los bienes. Vamos a leer el versículo 16. Dice, y además los judíos que se hallaban en las provincias del rey se reunieron para defender sus vidas y librarse de sus enemigos y mataron 75,000 de los que los odiaban, pero no echaron mano a los bienes. Según yo hice mi cuenta aquí, no sé si son todos los que exterminaron, pero los que la escritura dice aquí en este pasaje fueron 75,811 enemigos los que mataron en esos 2 días. ¿Se imagina usted lo que es eso? Saúl mató a sus 1,000 y David a sus 10,000 y el pueblo se regocijaba. ¿Se acuerdan? Y 10,000 eran muchos y David era un rey de combate, hermanos. Pero estos hombres mataron 7 veces lo que David en 2 días. No sé si usted sabe, un estadio de fútbol como el Santiago Bernabéu del Real Madrid le caben 80,000 personas. Es más o menos una masacre de ese tamaño lo que estábamos viendo aquí en este pasaje. Que cayera una bomba ahí, pero antes no había bombas, hermano, fue a punta de espada. Imagínense, es una cantidad increíble. Yo lo leí y dije, wow, no puedo creerlo. ¿Qué explicación hay? Que Dios estaba ahí, que Dios estaba con ellos. Miren lo que dice Levíticos 26. Y perseguirás a vuestros enemigos y caerán a espada delante de vosotros. 5 de vosotros perseguirán a 100 y 100 de vosotros perseguirán a 10,000. Esa palabra de Dios estaba cumpliendo aquí con Mardoqueo y con su gente. Eran pocos, hermano. Y vuestros enemigos caerán a filo de espada delante de vosotros. Siempre Dios ha obrado así. No es con espada ni con ejército. Es con su Santo Espíritu que las cosas suceden. ¿Qué pasó después? Dice el versículo 17. Esto sucedió el día 13 del mes de Adar y el día 14 descansaron y lo proclamaron día de banquete y de regocijo. Pero los judíos que se hallaban ahí, dice, en Susa, se reunieron el 13 y el 14 del mismo mes y descansaron el día 15 y lo proclamaron día de banquete y de regocijo. Esta es la fiesta del Purim. ¿Había escuchado usted esa fiesta? Es una fiesta muy importante para los judíos y hasta el día de hoy la siguen celebrando. Nosotros no somos judíos, claro, pero los judíos siguen celebrando esta fiesta. Día de banquete, día de llevarse comida unos a otros, día de dar donativos a los pobres, día de regocijo, día de fiesta. Mira lo que dice el versículo 19. Por eso los judíos de las áreas rurales que habitan en las ciudades abiertas proclaman el día 14 del mes de Adar día festivo para regocijarse, hacer banquetes y enviarse porciones de comida unos a otros. No sé usted, pero yo antes en la comunidad donde yo vivo, como le dije, en diciembre, que es el día de las festividades, de estar en familia, los vecinos solían hacer eso. Hacían cada uno una comida, por ejemplo, uno hacía pavo, otro hacía birria, otro hacía, no sé, menudo, otro hacía barbacoa, y los vecinos se llevaban comida unos con otros. ¿A usted nunca le tocó eso donde usted vivía? Estoy hablando de hace unos 15 años. Ya hoy en día mi comunidad
digamos que la gente que era dueña de ahí ya no vive. Muchos han fallecido, otros se fueron a Estados Unidos. Viven personas que rentan, que no los conocen, que tienen otras tradiciones, otras costumbres también. Pero cuando yo era niño, era así. Y fue así. O sea, yo por eso cuando leo esto digo, yo sé lo que es eso. Que es un día cualquiera de diciembre te despiertes y digan, la vecina trajo pozole. Oh, wow. Y luego la otra, un platote de tamales. Así nada más llegaba, le traje tamales. Y esta celebración era así. Obviamente ellos hacían cabrito, becerros, hacían comidas deliciosas, era un banquete, era un día festivo para regocijarse. Entonces, Mardoqueo escribió estos hechos y envió cartas a todos los judíos que se hallaban en todas las provincias del rey Asuero, tanto cercanas como lejanas, ordenándoles que celebraran anualmente el día 14 del mes de Adar y el día 15 del mismo mes, porque en esos días los judíos se libraron de sus enemigos y fue para ellos un mes que se convirtió de tristeza en alegría y de duelo en día festivo. Los harían días de banquete y de regocijo para que se enviaran porciones de comida unos a otros e hicieran donativos a los pobres. Dios había cambiado su lamento en danza, como dice el salmista. El día que ellos pensaban que ese día ya, en el mes que ellos pensaban que ya todo se iba a acabar, Dios cambió todo. Y así pasa en la vida de cada uno de nosotros que hemos sido salvos. Igual, hay un día en tu vida que marca un antes y un después en tu vida, cuando tú pensabas que ya, hasta aquí llegué, ya no puedo más. Y llegó el Señor y te dijo, arrepiéntete, entrégame tu vida. Y tu tristeza se convirtió en gozo. Si es que eres salvo, si no eres salvo, hoy puede ser ese día. Pero si eres salvo, sabes de lo que estoy hablando. Que tu vida, ese día, en realidad sí se terminó. Y comenzó ahora una vida nueva en el Señor. Una vida de gozo, una vida de banquetes, una vida donde compartes con los demás, donde te preocupas por los pobres, por los de tu familia que antes ni te preocupaban a lo mejor. Día de fiesta, día de Purim. Hoy en día los niños se disfrazan. Es un dato interesante. Sabe que, por ejemplo, nosotros aquí las tradiciones anglosajonas o americanas se disfrazan, ¿verdad? En Halloween. Y todos, pecado, ¿verdad? Es el diablo. Pero los judíos se disfrazan en el Purim. Entre febrero, marzo, ellos se disfrazan, los niños se disfrazan de Esther, las niñas, y los niños se disfrazan de Mardoqueo. ¿Sabían eso? Y algunos niños, los más traviesos, se disfrazan de Amán y persiguen a los otros. Eso hacen los judíos. Es un dato nada más que quise comentárselos. Pero lo importante de esto, nosotros no celebramos el Purim porque no somos judíos, pero nosotros tenemos que darle gracias a Dios. ¿Por qué? Por todo. Nosotros celebramos la cena del Señor. Nosotros celebramos que estamos aquí en la casa de Dios un día más. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Este fin de semana nosotros vamos a celebrar que Dios ha sido bueno con nuestro país, que nos libró de la esclavitud. Así como Dios libró a su pueblo de la esclavitud, ¿usted cree que Dios no fue quien libró a México de la esclavitud? ¿Quién más? La providencia de Dios me enseña que Dios está en todos los asuntos, incluso en todos los asuntos políticos de la tierra. Él quita reyes y pone reyes. Él da poder y quita el poder. Si usted ha pensado, bueno, no, a mí la independencia me enseñaron que
fue Miguel Hidalgo el que nos la dio. No, hermano, fue Dios, a través de esos hombres. Esa es la providencia de Dios. Dios está en todas las cosas. Dios usa a quien Él quiere para librar a su pueblo. Y Dios sabía en su providencia, porque providencia quiere decir ver al futuro, lo que va a pasar. ¿Usted cree que Dios no sabía todos los que nos íbamos a arrepentir en este país, en este tiempo, todos los que lo íbamos a adorar, todos los misioneros que han venido acá, que tienen la libertad hoy de predicar el Evangelio en nuestro país? Dios preparó todo eso de antemano, en el pasado, con sangre, como fue aquí también. Más de 75,000 hombres murieron en estos 2 días y muchos más murieron para que nosotros pudiéramos tener esa independencia como país hoy. Y lo vamos a celebrar este fin de semana, aunque a muchos no les guste porque son legalistas y dicen, no, eso no es de Dios. Nosotros podemos celebrar lo que sea porque estamos agradecidos con Dios. Con acción de gracias vamos a tomar esos alimentos. A Dios es a quien nos vamos a dirigir. Señor, gracias, porque hoy puedo compartir este banquete. No va a ser Purim, no se vaya a confundir. Ya sé que todos van a decir, hoy es el día del Purim. No, hoy es el día del convivio mexicano. Pero demos gracias a Dios. Dios ha preservado a su pueblo de la destrucción a lo largo de la historia. Y gracias a eso, Jesús vino al mundo para salvarnos. Si Amán hubiera completado su plan y exterminado a los judíos, ¿de dónde hubiera nacido Jesús? Claro, si usted me dice, no, pues Dios es todopoderoso, hasta de una piedra sale el Señor. Pero Él le ha placido que la salvación venga de los judíos. De ese pueblo tan despreciado, tan atacado, de ahí vino el Señor y nació en un pueblo despreciado, en un pueblo que nadie decía, oye, Belén, ¿qué es? No es nada. Y luego se crió en Nazaret, peor. ¿Qué puede salir bueno de ahí? Así le plació a Dios. Vimos la genealogía en Mateo. Puro artista, ¿verdad? Prostitutas, mentirosos, etc. Esa es la genealogía de nuestro Señor. De hombres imperfectos, a Dios le plació que naciera el hombre perfecto que salvaría a toda la humanidad. Mire, ¿qué dice Juan 4:22? Vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Eso se lo dijo Jesús a la mujer samaritana cuando fue a tomar agua del pozo. La salvación viene ¿de quién? De los judíos. Vuelvo a decir, no son los judíos, pero la salvación viene de ellos. De ahí nació el Señor, y gracias a su rebeldía, digámosle así, a su desprecio, nosotros fuimos invitados por los que no quisieron entrar. Somos ramas injertadas en esa vida. Vamos a leer el capítulo 10 para terminar. Dice, el rey Asuero impuso tributo sobre la tierra y sobre las cosas del mar, las costas, y todos los actos de su autoridad y poder, y todo el relato de la grandeza de Mardoqueo con que el rey le engrandeció, ¿no están escritos en el libro de las crónicas de los reyes de Media y Persia? Porque el judío Mardoqueo era el segundo después del rey Asuero, grande entre los judíos y estimado por la multitud de sus hermanos, el cual buscó el bien de su pueblo y procuró el bienestar de toda su gente. Mardoqueo se convirtió, hermanos, en el primer ministro en ese reino, en ese imperio medo-persa, que no era cualquier cosa. 127 provincias. Y Mardoqueo era el segundo hombre después del rey, en que daba órdenes, en que administraba los recursos, en que buscaba el bien, dice, de su pueblo, de su gente.
Dios honra a los que le obedecen. Todo el tiempo. Lo hemos visto, lo vimos con José, lo vimos con Daniel, lo vimos con David. Todos los hombres que he mencionado han cometido errores, sin duda, pero Dios los ha honrado en su tiempo. Si usted es obediente a Dios, Dios lo va a honrar. Nunca va a ser perfecto, porque perfecto, solo un hombre fue perfecto, nuestro Señor Jesucristo. Pero si usted quiere que Dios lo honre, tiene que obedecer la palabra de Dios. Por muy grande que sea la oportunidad de decir, voy a tomar, no toque los bienes de los impíos, porque eso no es agradable al Señor. Se va a enriquecer a lo mejor en ese momento, pero ¿qué es la riqueza? Es vanidad, no es nada. En cambio, lo de Dios permanece para siempre. Vamos a orar. Señor, te damos gracias, Padre, por tu palabra.